Las décadas pasan, y muchas bandas que marcaron una época quedan en el olvido, eclipsadas por otros artistas que lograron mayor éxito comercial. Sin embargo, algunas de estas agrupaciones dejaron una huella imborrable en la música y merecen ser redescubiertas. Aquí exploraremos 10 bandas de los años 70 que, a pesar de su talento e innovación, no obtuvieron el reconocimiento que merecían. Número 1. Captain Beyond. Captain Beyond era un supergrupo formado por miembros de Deep Purple, Iron Butterfly y Johnny Winter, conocido por su alucinante mezcla de rock progresivo, hard rock y psicodelia. Su debut homónimo de 1972 se considera un clásico de culto, con transiciones perfectas entre canciones y firmas de tiempo intrincadas que crean un viaje a través de paisajes sonoros cósmicos que aún cautivan a los oyentes. Canciones como Dancing Madly Backwards, On a Sea of Air y Mesmerization Eclipse muestran su brillantez técnica y composición única, con cambios de ritmo que mantienen una sensación de fluidez mágica en todo el álbum. A pesar de este talento innegable, Captain Beyond nunca logró el reconocimiento masivo. El problema principal fue que su naturaleza experimental no atraía al público en general. Además, los constantes cambios en la alineación afectaron su estabilidad y continuidad. Aunque eran una banda con una visión innovadora, nunca recibieron el empuje comercial necesario para llegar a una audiencia más amplia. Sin embargo, Captain Beyond merece un lugar especial en la historia del rock porque su música estaba adelantada a su tiempo. Compleja, ambiciosa y completamente original. Fue una joya oculta de los años 70 que ofreció rock progresivo con la fuerza de un meteorito interestelar. Número 2. Poco. Poco fue una de las bandas pioneras del movimiento country rock, mezclando letras sentidas con guitarras vibrantes y armonías vocales que rivalizaban con las mejores del negocio. La banda fue formada por Richie Furay, exmiembro de Buffalo Springfield, y Jim Messina, quienes lograron un sonido característico lleno de emoción y calidad instrumental. Álbumes como Picking Up the Pieces y Crazy Eyes se convirtieron en clásicos para los fanáticos del género. Uno de sus temas más emblemáticos, A Good Feeling to Know, sigue siendo un himno agridulce de anhelo y esperanza, capturando la esencia del country rock con un estilo cálido y auténtico. A pesar de su talento y legado, Poco fue eclipsado por contemporáneos como Eagles, quienes lograron un éxito masivo dentro del género. Aunque sentaron las bases del country rock, nunca alcanzaron el mismo nivel de fama comercial. La musicalidad de Poco y sus armonías ricas eran insuperables. Fueron pioneros en la fusión de rock y country, creando un sonido que sigue siendo fresco y relevante en la actualidad. Número 3. Gryphon. Gryphon fue una banda de rock progresivo única en su estilo, combinando influencias de rock, folk y música medieval para crear un sonido que parecía sacado de un reino fantástico. Desde su álbum debut, Gryphon mostró su enfoque innovador con instrumentación renacentista y estructuras progresivas inusuales. Sin embargo, fue su álbum Red Queen to Gryphon 3 el que realmente los puso en el mapa. Este disco conceptual, basado en un juego de ajedrez, destacó por su increíble musicalidad y creatividad. Canciones como Opening Move y Lament son ejemplos de cómo lograban fusionar la complejidad clásica con la energía del rock, algo que pocas bandas se atrevieron a hacer. A pesar de su talento, Gryphon desapareció en la oscuridad. Su sonido era demasiado experimental incluso para la escena progresiva, lo que dificultó que encontraran un público más amplio. Con el cambio de tendencias musicales en los 70, su estilo medieval perdió popularidad y la banda nunca logró el reconocimiento comercial. Sin embargo, Gryphon fue una banda que tomó riesgos musicales que pocos se atrevieron a intentar. Su legado sigue vivo en la escena progresiva, con composiciones intrincadas y un sonido medieval inigualable. Número 4. UFO. UFO fueron pioneros del hard rock, ayudando a sentar las bases del heavy metal con su sonido potente y electrizante. Canciones como Doctor Doctor, Lights Out y Rock Bottom marcaron una era dentro del género, consolidándose como una de las bandas más influyentes de los 70.
Álbumes como Lights Out, 1977, y Strangers in the Night, 1979, se consideran esenciales para cualquier entusiasta del rock. En particular, Strangers in the Night es uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock, capturando la esencia de la banda en su máximo esplendor. A pesar de su talento e influencia innegables, especialmente en bandas como Iron Maiden y Metallica, UFO nunca logró la popularidad comercial de sus contemporáneos. Una de las razones principales fue la constante rotación en la alineación, lo que afectó la continuidad del grupo. Además, a pesar de su base de fanáticos en Europa y el Reino Unido, UFO nunca logró penetrar con éxito en el mercado estadounidense, lo que limitó su crecimiento global. Su genialidad residía en su habilidad para combinar riffs contundentes, melodías memorables y la guitarra virtuosa de Michael Schenker. UFO sigue siendo una joya oculta del hard rock, apreciada por quienes buscan la crudeza y la fuerza del género en su mejor versión. Número 5. Stone Ground. Stone Ground fue una banda originaria del área de la Bahía de San Francisco, que surgió a finales de los años 60 con una mezcla única de rock, blues y soul. Su sonido, que reflejaba la diversidad de influencias de la escena musical de la época, les otorgó una identidad inconfundible. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1971, incluía temas como Rainy Day in June y Don't Waste My Time, los cuales mostraban su estilo ecléctico y su habilidad para fusionar géneros de una manera natural. Lo que realmente destacaba de Stone Ground era su energía en vivo, donde la combinación de groove, pasión y una vibra psicodélica los hacía destacar sobre muchas bandas de su tiempo. A pesar de su impresionante musicalidad y de contar con una base de seguidores leales, Stone Ground nunca alcanzó el éxito comercial que otras bandas de su generación lograron. Uno de los principales factores de su falta de reconocimiento fue que su música era demasiado cruda y experimental para los estándares comerciales de la época. Otro obstáculo importante fue la inestabilidad dentro de la banda. Los cambios constantes en la alineación dificultaron la consolidación de una identidad clara y coherente, lo que impidió que el grupo pudiera mantener un impulso constante a lo largo de los años. Aunque nunca lograron despegar a nivel masivo, Stone Ground dejó un legado importante en la escena underground del rock de los años 70. Su sonido todavía resuena en la actualidad como un capítulo olvidado, pero crucial en la historia del rock estadounidense, representando una de las propuestas más auténticas y genuinas de la época. Número 6. Pink Fairies. Pink Fairies fueron los salvajes e indomables rebeldes del rock underground londinense de principios de los años 70. Su sonido era una mezcla explosiva de psicodelia cruda, garaje rock y energía punk, lo que los convirtió en una de las bandas más influyentes del circuito musical alternativo. Su álbum debut, Never Never Land, 1971, es un reflejo perfecto de su estilo caótico y desenfrenado. Canciones como Do It y Don't Think About It encapsulan su actitud rebelde y su negativa a ajustarse a los estándares comerciales de la industria musical. A pesar de su estatus de culto y de su indiscutible influencia en la evolución del punk y el hard rock, Pink Fairies nunca alcanzaron la fama en la corriente principal. Uno de los principales factores fue que su música era demasiado cruda y sin pulir para la radio y las discográficas, lo que dificultó su exposición al gran público. Además, la banda tenía una naturaleza impredecible que derivó en múltiples cambios de alineación, lo que afectó su continuidad y su capacidad para consolidar un crecimiento sostenido. Sin embargo, Pink Fairies fueron pioneros dentro de la escena del rock underground, estableciendo las bases para la explosión del punk en el Reino Unido. Con su actitud desafiante y su sonido visceral, dejaron una huella imborrable en la música, y su legado sigue inspirando a bandas que buscan romper esquemas sin comprometer su identidad. Número 7. Spooky Tooth. Spooky Tooth fue una de las bandas más únicas y fascinantes del rock progresivo en los años 70. Su sonido era una mezcla inusual de rock progresivo, hard rock y blues, lo que los hizo destacar en una escena musical saturada de propuestas convencionales. Su álbum más reconocido, Spooky 2,
1969, presentaba canciones icónicas como Waiting for the Wind y Better by You, Better Than Me. La combinación de armonías vocales en capas, riffs de guitarra crudos y melodías inquietantes hizo que su música se destacara del resto. A pesar de los elogios de la crítica y de contar con una base de seguidores fieles, Spooky Tooth nunca logró alcanzar el éxito masivo. Uno de los principales factores que jugaron en su contra fue la constante rotación de miembros dentro de la banda, lo que dificultó la consolidación de una identidad clara. Otro factor determinante fue su negativa a seguir las tendencias comerciales del momento. Mientras otras bandas de rock progresivo adaptaban su sonido para encajar en el mercado, Spooky Tooth mantuvo su estilo experimental, lo que les impidió acceder a un público más amplio. Sin embargo, su impacto en la música es innegable. Su capacidad para fusionar elementos de distintos géneros los convirtió en una banda adelantada a su tiempo. Aunque su legado ha sido en gran parte olvidado, su influencia sigue presente en muchas bandas de rock progresivo y hard rock de las décadas posteriores. Número 8. Trapeze. Trapeze fue una banda con un sonido inconfundible que combinaba hard rock, rock progresivo e incluso elementos de funk, creando una fusión explosiva que los diferenciaba del resto. Formados a finales de los años 60, su álbum You Are the Music, We're Just the Band, 1972, fue un testimonio de su versatilidad y talento. Canciones como Coast to Coast y Way Back to the Bone demostraron su energía enérgica, riffs potentes y una mezcla de géneros innovadora. A pesar de su innegable talento, Trapeze nunca logró alcanzar el reconocimiento masivo que merecía. Uno de los motivos principales fue la constante rotación de miembros en la banda, que dificultó la construcción de una identidad sólida. Además, su sonido era demasiado ecléctico para el público comercial, lo que hizo que muchas discográficas y medios no supieran cómo encajarlos dentro de una categoría específica. Sin embargo, su impacto en la música fue notable. Glenn Hughes, uno de los miembros clave de la banda, posteriormente se unió a Deep Purple, lo que ayudó a mantener vivo el legado de Trapeze. Aunque la banda no logró el éxito comercial de otras agrupaciones de la época, su música sigue resonando como una joya oculta del rock de los 70. Número 9. The Pretty Things. The Pretty Things fueron una de las bandas de rock más subestimadas del Reino Unido en los años 60 y 70. Su música combinaba proto-punk, blues, psicodelia y hard rock, lo que los convirtió en una de las bandas más innovadoras de su tiempo. Su álbum de 1968, S.F. Sorrow, es considerado una de las primeras óperas rock de la historia, influyendo en bandas icónicas como The Who y David Bowie. Este disco presentó un concepto narrativo que sería replicado más tarde en álbumes como Tommy de The Who y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de Bowie. Canciones como Bracelets of Fingers y Baron Saturday mostraban su espíritu experimental, con una combinación de arreglos sofisticados y una narrativa envolvente que los distinguía de otras bandas contemporáneas. A pesar de su sonido innovador y sus contribuciones al desarrollo del rock, The Pretty Things fueron eclipsados por bandas más comerciales. Su energía cruda y actitud rebelde los hizo menos accesibles para las masas, y los constantes cambios en la alineación tampoco ayudaron a consolidar una base de seguidores lo suficientemente grande como para llevarlos a la cima del éxito. Sin embargo, lo que les faltó en éxito comercial lo compensaron en influencia. Su enfoque atrevido y su negativa a seguir las tendencias convencionales allanaron el camino para muchas bandas de rock alternativo y progresivo. Aunque no alcanzaron la fama de sus contemporáneos, su legado sigue vivo en la historia del rock como una de las bandas que se adelantó a su tiempo. Número 10. Hawkwind. Hawkwind fueron los pioneros del space rock, un género que fusionaba psicodelia, ritmos hipnóticos y temas de ciencia ficción para crear una experiencia sonora única. Su música trascendía el concepto tradicional del rock, llevando a los oyentes a un viaje intergaláctico con paisajes sonoros experimentales y una energía arrolladora. Uno de sus temas más icónicos, Silver Machine, lanzado en 1972,
se convirtió en un éxito sorpresa y puso a la banda en el mapa. Además, álbumes como In Search of Space, 1971, y Warrior on the Edge of Time, 1975, consolidaron su reputación como innovadores del género, con una fusión de sintetizadores espaciales, guitarras distorsionadas y percusión tribal. Durante su época dorada, la banda contó con Lemmy Kilmister en el bajo, quien más tarde fundaría Motorhead y se convertiría en una leyenda del heavy metal. Sin embargo, a pesar de su influencia en la música, Hawkwind nunca logró alcanzar la popularidad de otras bandas de rock progresivo y psicodélico. Uno de los principales obstáculos para su éxito comercial fue su naturaleza altamente experimental, que no siempre encajaba con los gustos del público masivo. Además, sus constantes cambios de alineación y falta de éxitos radiales limitaron su impacto en la corriente principal. Lo que hizo a Hawkwind una banda increíble fue su compromiso inquebrantable con la creatividad, empujando los límites del rock y fusionando imágenes alucinantes con sonidos hipnóticos que inspiraron a innumerables artistas dentro del rock progresivo y el heavy metal. Más que una banda, Hawkwind fue una experiencia intergaláctica, cuyo legado sigue influyendo en generaciones de músicos. Este es el resumen de estas bandas subestimadas de los años 70. Si te gustó descubrir estas joyas ocultas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido sobre música, nostalgia y leyendas olvidadas. ¿Cuál fue la que más te gustó? Déjalo en los comentarios.